Buenos días, iglesia. Qué lindo que ya es un domingo menos antes que podamos estar juntos otra vez. Junio 28 sigue siendo como meta para celebrar que hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por un domingo más de vida que tú nos has dado. Un día más donde podemos adorarte, bendecir, compartir, aprender a través de este medio, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por seguir cuidando de nosotros. Señor, por seguir, Señor, cuidándonos del coronavirus, Señor. Proseguimos, Señor, orando y clamando por aquellos que siguen cogiendo coronavirus. Señor, te pedimos que tú seas con sus familias, que tú sigas siendo con los doctores, los enfermeros, las enfermeras, que tú sigas siendo con el gobernador, Señor. Señor, ayuda a todas esas iglesias, Señor, que están abriendo en este mes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando sabiduría para saber cómo hacerlo, Señor. Señor, pero sigue hablándonos, Señor, durante este tiempo. Señor, son casi ya 3 meses, Señor, que tú nos das el privilegio, Señor, de acercarnos más a ti, Señor. Pero, Señor, tenemos que pedirte perdón, Señor, por las veces que te fallamos. Señor, te tenemos que pedir perdón, Señor, por no andar en santidad. Te pedimos perdón, Señor, por no buscar más de ti. Señor, te pedimos perdón, Señor, por no leer más tu palabra, Señor, por no adorarte, glorificarte más, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por tu amor. Por ayúdanos, Señor, a no regresar, Señor, a la iglesia como éramos antes. Señor, hemos tenido casi 3 meses, Señor. Señor, han habido más de 115,000 muertos, Señor. Señor, tiene que haber algo diferente en nuestras vidas, Señor, cuando regresemos. Que de verdad podamos adorarte en espíritu y verdad. Que de verdad podamos andar en santidad. Señor, enséñanos en tu palabra como es digno de caminar delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Se cuenta el testimonio de un examinador para licencia, que un joven fue y sacó su licencia y pasó el examen con un 100. En otras palabras, perfecto. Y cuando el examinador se estaba bajando del carro, pensando que él nunca había dado un 100% a nadie nunca había terminado el examen con un perfecto, oyó el joven decir: wow, gracias a Dios que no tengo que manejar así todos los días de mi vida. Qué lástima que pensamos igual sobre la santidad hoy en día, que vamos a la iglesia y adoramos y oramos y leemos la Biblia. No decimos malas palabras, no decimos chistes sucios, llegamos al carro y decimos: wow, gracias a Dios que no tengo que vivir así todos los días. Cuando buscamos la palabra integridad en el diccionario, nos dice que es algo no dividido, algo íntegro, algo completo. Iglesia, no podemos vivir en santidad en la iglesia y no hacerlo en la casa, o no vivir en santidad en el trabajo o en nuestra vida social. Esto es falta de integridad. Vivimos en un mundo lleno de violencia hoy en día, de corrupción, de maldad, de mentira, lleno de pecado. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la santidad. Yo sé que hoy en día esto es un tema muy místico, ya que hay personas que piensan que la santidad no existe. Hoy la palabra favorita de las personas, incluyendo los cristianos, es en moderación. Podemos tomar alcohol en moderación. Hoy en día dice podemos fumar marihuana en moderación. Podemos ver pornografía en moderación. Déjame hacerle una pregunta, porque si todo en moderación está bien y es aceptable, ¿por qué vamos de mal en peor? Y escuche, no estamos hablando del mundo. Yo creo que ya Jesús dejó bien claro cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos hablando a la iglesia. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos conflictos? Hermanos, ¿qué hacemos con el llamado de ser santo? Porque hemos bajado el estándar y vivimos en moderación. Yo tengo miedo que ya aún la iglesia lo hemos cogido en moderación. Ya vamos a la iglesia de vez en cuando. La gente siempre estaban diciendo: ay, yo no voy a vivir metido en la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, porque ya esa frase en moderación se ha convertido en nuestro estilo de vida.
Dios nos está pidiendo santidad como hombres, como mujeres y como iglesia. No le está pidiendo nada imposible, porque sería un acto de injusticia de parte de Dios pedirnos algo que no podamos cumplir. ¿Cuál es la definición de santidad? La definición de santidad es algo apartado, algo consagrado, dedicado por Dios, para Dios. El día que aceptaste al Señor como tu único Salvador personal, comenzó el proceso de la consagración y la santificación hasta el día que el Señor venga otra vez. Ay, pastor, yo sé lo que van a decir. Ay, pastor, la Biblia habla de moderación. La Biblia habla de cristianos carnales. Wow, qué lástima que esa se ha convertido en nuestra meta. La Biblia es bien clara en 1 Corintios 10, 23 y 24, cuando dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que no se trata de vivir en moderación de acuerdo a lo que a mí me gusta. Dice bien claro: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y miren lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo del 13 al 18. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en él sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La pregunta entonces es: ¿cómo luce la búsqueda de la santidad en mi vida? Porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero o dejo de querer. No tiene nada que ver en moderación o no. No tiene nada que ver, bueno, si lo hacemos en moderación un poquitico. Bien claro, la Biblia dice que tenemos que vivir en santidad, porque puede ser que estamos haciendo a los hermanos más débiles caer en su fe. ¿Cómo luce entonces la búsqueda de la santidad? Los invito a que abran Primera de Pedro y vamos a estar mirando el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar mirando versículos del 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Y aquí tenemos una exhortación de Pedro, que debemos estar viviendo en santidad. Miren cuáles los pasos hacia la santidad. Miren el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí está lo primero. En otra palabra, cuando nos dice ahí ceñir los lomos de entendimiento, si estamos en la búsqueda de la santidad, tenemos que tener claridad de mente. Debemos de mantener bajo control lo que entra en nuestra mente. Por favor, escuchen mi corazón. No podemos hablar de santidad. No podemos pensar que estamos en la búsqueda de la santidad si estamos mirando shows hispanos con doble sentido, si estamos mirando Caso Cerrado, si estamos mirando la mayoría de las novelas que todo lo que te invita es a cometer adulterio, a la mentira y al robo, y mucho menos estar mirando películas que nos alejan de la santidad que Dios nos está llamando. Miren lo que la Biblia dice de la claridad de la mente. En Filipenses 4:8, y sabemos esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vemos que ese versículo nos lleva a tener la claridad de nuestra mente. Pero no solamente nos dice ceñir los lomos de entendimiento, en otras palabras, tener claridad de mente, pero también nos dice ese versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio. En otras palabras, tengan dominio propio.
Si de verdad queremos santidad, tenemos que tener dominio propio. En otras palabras, en vez de decir, como dice la doctora de Caso Cerrado, ¿por qué mejor no decimos como dicen los Salmos, como dice Proverbios, como dice el Señor? Dominio propio es decir, aunque todos lo estén haciendo, yo estoy en búsqueda de la santidad y yo no tengo que hacer lo que ellos están haciendo y no tengo que hablar como los demás están hablando. En la búsqueda de la santidad, no solo tengo claridad de mente, no solo tengo dominio propio, pero miren el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. En la búsqueda de la santidad dice que sean obedientes y no os conforméis. En otras palabras, que no os amolden a los malos deseos. Y me encanta porque dice ahí, versículo 14, como hijos obedientes. En otras palabras, que tengan hábito de obediencia. Creo que nosotros como padres, eso fue lo único que queríamos de nuestros hijos. A mí no me importa si mi hijo iba a ser abogado o pelotero o policía o pastor o misionero. Lo único que yo quería de mis hijos es que sean obedientes. Nuestro Padre Celestial en este versículo dice como hijos obedientes. Es nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser obedientes al llamado a la santidad que Él nos hace. Rompan con su vida del pasado y sus deseos. ¿Por qué cuando no estamos buscando la santidad se han dado cuenta que regresamos siempre al pasado? Y esto no importa que usted tenga 40 años, 60 años o 80 años. Comenzamos a oír música del pasado y nos perdemos en los recuerdos con quién estábamos y qué estábamos haciendo. Comenzamos a recordar las fiestas, las pachangas y todas las cosas malas que hacíamos. Y tristemente Facebook se ha convertido en un lugar donde buscar y contactar novios y novias del pasado. Escuchen, usted no tiene que estar buscando a nadie de su pasado. Usted y yo tenemos que estar buscando la santidad. ¿Se dieron cuenta lo que dice ese versículo 14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Escuchen, iglesia, ahora no es ignorancia, ahora simplemente es desobediencia. Porque ya sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya ahora sabemos y entendemos que debemos estar en la búsqueda de la santidad. Pero ¿quieren ver el llamado a la búsqueda de la santidad? Miren el versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Qué lindo que lo que el Señor nos llama es a ser santo como Él es santo. Dice que es ser santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué parte de toda vuestra manera de vivir? No es cuando queremos simplemente estar en nuestra casa o en tiempos privados. No es en la iglesia, pero no en público. O hoy en día le hemos puesto la vida social. Es ser santo en toda vuestra manera de vivir. En vuestra vida privada, en nuestra vida pública, en nuestra vida social. ¿Cómo debemos de ser santos? Como aquel que os llamó es santo. Debemos de nosotros ser santos como aquel que nos llamó. Es vivir apartado por Él, para Él. Es conocer su santidad. Es conocer aún más de Él. Es interesante que la Biblia en ningún momento nos dice que Él es eterno, eterno, eterno. La Biblia no dice que Él es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Él es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Iglesia, cuando conocemos su santidad, cuando de verdad llegamos a entender su santidad, somos un vaso quebrantado. Nos convertimos en un vaso quebrantado porque queremos aún más de Él. ¿Recuerdan Isaías cuando dijo, ay de mí? Ahí estaba experimentando lo que era la santidad. Cuando hay quebrantamiento, hay santidad.
No importa lo que hemos hecho en el pasado, hay arrepentimiento y hay perdón del Señor. Y el Señor dice "He aquí que todas las cosas son hechas nuevas". Y Él recoge todo este quebrantamiento y comienza el proceso de la santidad. Porque Él coge esos pedazos y somos apartados por Dios y para Dios. Y mira lo que el Señor quiere hacer de nuestra vida. Miren lo que de verdad el Señor quiere hacer en nuestra vida diaria. Porque dice, ser santo como yo soy santo. Hermanos, yo no estoy diciendo que esto es una varita mágica. Yo no estoy diciendo que esto puede suceder de una noche para el día. Pero sí tiene que haber una búsqueda de la santidad. Tiene que de verdad haber un compromiso completo para comenzar a cambiar. No podemos regresar a nuestras iglesias de la misma forma que estamos. Han pasado casi 3 meses. Tiene que haber un quebrantamiento en nuestra vida. Tiene que haber más tiempo con Él. Es mi oración que en esta búsqueda de la santidad el Señor nos dé claridad de mente. Que tengamos dominio propio. Que seamos hijos obedientes y no desear el pasado. Que seamos obedientes al llamado de ser santo, porque Él es santo. Que el Señor lo bendiga y nos vemos el miércoles.